Empezamos con ustedes en esta bella tarde de día martes, decíamos 16 grados en Punta Arenas, una excelente temperatura, y a continuación vamos a conversar de Constitución con el candidato a la Convención Constitucional, justamente él es de la Democracia Cristiana, su nombre Nelson Leiva Lersundi. ¿Cómo está, Nelson? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos para poder conversar, ¿cierto?, de todo lo que significa este importante proceso para nuestro país y en el que tú apuestas a participar y ser uno de los 155 que redacten la nueva Constitución de Chile. Nelson, primero para conocerte, bueno, sabemos que estás en la Democracia Cristiana, ¿cierto?, que además profesionalmente te has formado como cientista político. Y en ese sentido me imagino que también pensando, digamos, que escogiste esa carrera, que tu interés por el tema de la participación política viene desde antes. Cuéntanos un poco, entiendo que ya desde la universidad, ¿cierto?, tenías participación en las organizaciones. Cuéntanos un poco de eso. A ver, en realidad, curioso, yo siempre he dicho, el bichito de la política a uno le pica de alguna manera. A mí me picó a los 8 años. De los 8 años que a mí me interesa la política, curioso para un niño, pero bueno, historia de mis padres, de la época de los 60, que no eran políticos propiamente tales, pero sí vivieron procesos con su familia, con mis abuelos, que fueron, en el caso, la Revolución de Libertad y todo eso. Y eso a mí me llevó de a poco a acercarme al mundo de lo que es de la política, y eso sumado al plebiscito del 88, que el año 88 yo tenía 8 años, fue como la vuelta a la efervescencia política después de años de dictadura. Entonces, se mezcló todo eso, esa historia familiar con lo que ocurrió en el país, y de ahí empezó este bichito de la política. Yo quería ser abogado, las circunstancias me llevaron a volverme a mi ciudad, porque estuve estudiando en Santiago, después derivé a ciencia política, y bueno, son primos hermanos del derecho, entonces, claro, prácticamente tocamos los mismos temas desde otro enfoque. Y Nelson, bueno, yo te decía también en la universidad, la organización, ¿cierto?, también siempre es muy importante para los estudiantes. ¿Tuviste también ahí una forma de canalizar, ¿cierto?, estas inquietudes políticas? Bueno, la ARSI de Magallanes, la fatídica ARSI, nosotros en realidad nos organizamos de una manera bastante peculiar. Nosotros, de hecho, siguiendo el proceso peculiar de ARSIS a nivel nacional, nosotros éramos aún más peculiares, porque nosotros, con Rodolfo Hahn, que ustedes lo conocen, y otros más, se creó como una mesa de representantes por carrera, eran 2 por carrera, y yo, bueno, no fui elegido dentro de mi carrera, pero terminé siendo como un asesor más dentro del resto, y no les molestaba. Entonces yo participé igual de alguna manera en toda la organización de ARSIS, digamos, en la realidad universitaria que tuvimos acá, y los ya conocidos paros que hubo, qué sé yo. No era de primera línea, pero sí era uno de los que ayudé. Siempre participando. Claro. Bueno, Nelson, tú has manifestado también en otros espacios, también acá mismo en Radio Polar, por cierto, que dentro de tus intereses fundamentales, evidentemente tiene que ver todo lo que significa, ¿cierto?, esta Carta Fundamental, pero que una de las áreas, digamos, que de tu mayor interés tiene que ver con la inclusión, integración de género, discapacidad y temas laborales, que por ahí, digamos, se centran tus mayores desafíos. Exactamente, porque, bueno, la condición de discapacidad que tengo, que ya la hablé anteriormente, no tengo por qué hablarla nuevamente, me lleva a preocuparme de ese tema, porque obviamente
es fundamental en este nuevo pacto social que se plantea establecer que existe la discapacidad y que hay que enfrentarla como Estado, no con asistencialismo, no con campañas solidarias solamente, sino con una institucionalidad como país. Además, tenemos que ver el tema de cómo las organizaciones sociales participan. Por eso planteo yo la idea del plebiscito participativo. La iniciativa popular de ley, que tiene que ser determinada. Y curiosamente, la iniciativa popular de ley es el ejemplo más horizontal de la democracia, que de alguna manera es usted o un grupo de personas o asociaciones, organizaciones sindicales o juntas de vecinos se agrupan y piden una ley a su representado o representante, valga la redundancia, el senador o diputado, juntando una cantidad de firmas, y esa funciona en todos los países de Europa más desarrollados. Entonces, el ciudadano tiene que ser colegislador y tiene derecho a hacerlo, porque en el fondo las políticas públicas, que es lo que nos interesa en este asunto, son las que le intervienen a él, precisamente. Claro, bueno, harto se ha hablado de esto y que en el fondo nos hemos acostumbrado los chilenos y chilenas a elegir representantes y que en definitiva después esos representantes hagan o propongan o dispongan y voten de acuerdo a sus propios criterios y no necesariamente la de sus representados. Exactamente, porque ese es el problema de la democracia representativa. Por algo se inventó el concepto de democracia representativa. Por una razón pedagógica podemos comparar que la democracia representativa es la antítesis a la democracia directa, que era lo que vivían los griegos y los romanos, que cada ciudadano iba a la plaza pública a pedir lo que ellos estimaban conveniente. No, llegó un momento en que la democracia evolucionó, ¿cierto? Y dijo, acá hay que elegir representantes, porque no todos los vecinos podemos ir a la plaza pública eternamente a pedir lo que queremos. Hay que ordenarlo, y se creó este sistema de democracia representativa que elegir representantes. Pero con el paso del tiempo esos representantes han ido perdiendo legitimidad, y obviamente la democracia tiene que ser más horizontal y se le tiene que dar más espacio a las personas. Lo vimos en lo que ocurrió en octubre, lo hemos visto acá en esta región cuando hay movimientos como el del gas, etcétera, en el norte del país también. O sea, se requiere una mayor participación, por eso los mecanismos de participación están en los plebiscitos comunales, regionales, provinciales, nacionales. La iniciativa popular de ley son un mecanismo para solucionar este tipo de conflictos. Eso es un aspecto que tú señalas debiera estar plasmado en la Constitución. Ahora, a propósito de lo mismo que señalas y que tiene que ver con la participación, que claramente ha sido uno de los temas que más, se ha hecho notar respecto de las comunidades, ¿cierto?, los territorios, las organizaciones, las personas, en definitiva, chilenas y chilenos. ¿Cómo en el reglamento de la Convención Constitucional crees que se puede establecer respecto de que no exista la centralidad en la participación? ¿Cómo los ciudadanos podrían efectivamente monitorear y fiscalizar el proceso que se está desarrollando? Bueno, acá muchos planteamos la idea del Estado semipresidencial. Y el Estado semipresidencial no es una descentralización simple, sino que hablamos de un proceso de cambiar nuestra manera de forma de Estado y de gobierno. Que haya un jefe de gobierno que sea elegido por una mayoría parlamentaria, por una Cámara de Diputados, y un Senado que exista, pero de una Cámara ya más para relaciones internacionales y materia específica, y además un primer ministro determinado por la mayoría parlamentaria y un presidente de la República que se
se determine a relaciones internacionales y a otros ámbitos que la Constitución llegue a acuerdo. Esa es la propuesta que hacemos como partido, porque creemos que tanto en Europa como en los países más modernos, ese es el sistema de gobierno que da una mayor racionalidad y de participación política a la ciudadanía, y por eso estos tipos de mecanismos en ese tipo de gobierno son fundamentales, porque usted participa y le da un mayor empoderamiento a las regiones, sobre todo. Pero eso significaría, como lo he dicho, establecer una nueva estructura de las regiones, porque así como están las regiones en Chile, estructuradas en su organización política administrativa, no pueden seguir. Y ahora bien, o sea, queda clarísimo, digamos, cuál es la apuesta que señala, pero ahora respecto de la misma convención constitucional, de los aspectos que se van a abordar para la Constitución, ¿cómo se hace o cómo propondrías tú, cómo esperarías que fuera el hecho de que finalmente esta participación efectivamente se haga carne? Es decir, que no sea que los 155 personas se junten, redacten la Constitución a puertas cerradas, ¿cierto? Y después se entregue para la votación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo crees tú que debiera hacerse para que en este proceso de escritura de la Constitución la gente se haga parte? Curiosamente, esa es una de las dificultades que hay, porque obviamente van a llegar los que lleguen al Palacio de Pereira, espero estar ahí. Pero, claro, se supone que ahí habrá comisiones de expertos, se tendrá que dialogar distintas partes, tendremos que las distintas comisiones ir a las distintas partes del país, pero obviamente este proceso, entendiendo lo que ocurrió en octubre, no se puede hacer sin la gente. En paralelo, yo creo que o los partidos políticos, o las organizaciones sociales, o nosotros mismos, los constituyentes que salgamos electos, vamos a tener que buscar un mecanismo de feedback con la ciudadanía para escucharnos, para reunirnos con ellos, con sus bases sociales. De hecho, ahora en campaña lo tratamos de hacer, tratar de conversar. Yo estoy conversando a través de Facebook Live con distintos dirigentes políticos y sociales para empapar y hablar de estos temas, pero esto va a tener que ser post pandemia y post proceso, o durante el proceso se va a tener que seguir haciendo, porque la gente va a tener que sentirse parte del proceso, porque de otra manera no se va a sentir representada y van a caer de nuevo en la frustración en la cual nadie quiere que lleguemos. Y el proceso de una constitución fallida por falta de acuerdos tampoco es muy viable en este momento. Claro, nos quedamos en las mismas. Claro. Nelson, y por ejemplo ahí esto que estamos conversando, ¿cierto?, en relación a cómo se hace para que efectivamente la gente común y corriente, ¿cierto?, la comunidad pueda efectivamente ser parte de este proceso, debiera quedar plasmados en lo primero que va a resolver la convención constitucional, que es el reglamento de funcionamiento, porque si no queda ahí, finalmente no queda en el aire. Claro, lo decían en un programa el año pasado, cuando se empezó a discutir esto. Esta hora se improvisa, la vuelta de esta hora se improvisa. Hablaban del tema, o sea, decían que podía ser quiénes podían ser los futuros constituyentes, empezaron a especular, quién podría ser el presidente de la Asamblea. Obviamente, el presidente de la Asamblea, la directiva de la Asamblea y los asambleístas tendrán que determinar cómo van a sesionar, cuáles van a ser estos procesos de feedback con la población, etcétera, porque obviamente va a venir reuniones previas técnicas para determinar cómo se va a hacer. Me imagino que van a tener que sesionar en regiones, van a tener que recorrer todo el país, van a tener que escuchar a expertos también. Y en ese sentido también hay una limitación. Obviamente ese reglamento lo van a tener que plasmar antes de que empiece, obviamente, y eso va a significar un pacto político, porque los distintos sectores que elijan constituyentes van a tener que generar ese pacto para
llegar a estos acuerdos. Todo esto es un acuerdo político en el fondo. Exactamente, porque ahora como lo que iba a señalar es que también hay una limitación en este sentido y que tiene que ver con los recursos que se han destinado, que están establecidos para conceptos de participación y difusión ciudadana. Claro, el tema es eso. Una de las cosas que se le reclamó al gobierno de turno es que en realidad en este proceso se inició el proceso, pero deja clara su voluntad política en el sentido de que cortó justamente los fondos para que el proceso se genere de forma más natural. Entonces eso también no llama a la participación propiamente tal. Entonces obviamente ahí ya lo único que nos queda para especular, sobre todo los que tenemos la profesión de cientista político, es explicarnos por qué el gobierno maleteramente, si usted quiere, le coloca algunas piedrecitas técnicas al proceso. Entonces eso también hay que entenderlo, dejando de lado la pandemia, que ya eso no está en control de nadie. No, claro, pero claramente, cierto, las elecciones son en abril, debieran empezar a ya sesionar en mayo, y claramente todavía vamos a estar en una situación de no absoluta normalidad respecto de la pandemia. Entonces también esas son consideraciones que van a afectar justamente en cómo se desarrolle el proceso respecto de la participación. Va a influir igual. Claro, o sea, yo sinceramente creo que va a influir de todas maneras. O sea, yo soy de los que creía que quizá el proceso se iba a tener que avanzar. Hasta el momento, al parecer, el proceso va a tener fechas, va a ser en 2 tandas, qué sé yo, pero obviamente todavía yo le coloco un margen de duda, porque si siguen los contagios como están, sobre todo en la región metropolitana, yo no descartaría que se le ocurra a última hora, con la polémica que eso traería, porque hay que ser realista, que digan, ¿saben qué? Retrasamos el proceso, y eso retrasaría las elecciones de diciembre también y todo. Yo creo que la pandemia es, como lo dije en varias entrevistas, es como MasterChef, cualquier cosa puede pasar. O sea, la pandemia en este momento nos tiene de rehén a toda la clase política, al gobierno, a las mismas personas. Entonces hay que actuar con el realismo que eso determina. Entonces yo creo que no hay que cerrarse a ningún escenario. Yo discutía con algunas personas si era necesario estar 2 días o no, a algunos no les gusta, pero hay que ser realista, porque es lo que está pidiendo el momento. No podemos negarnos a esa realidad, porque hacerlo todo en un día es poco factible y altamente contagioso. ¿No crees tú que sería un riesgo el hecho de hacerlo en 2 días y que, no sé, un grupo de personas, por ejemplo, bueno, además hay varias ideas o propuestas distintas respecto de estos 2 días? Hay quienes dicen, bueno, que, no sé, los primeros 2 días se elija, por ejemplo, alcalde y concejales, al otro día convencionales, candidatos a la convención y gobernadores. Claro. Y de pronto podría ser un riesgo que hubiera gente que vaya el primer día y después el día siguiente, ¿para qué? Si ya fui ayer. Es que ese es el problema, porque si usted lo va a hacer en 2 días, se supone que la lógica sería, en 2 días usted tiene los 4 o 5 votos, vota todas sus elecciones, y al otro día van los que no van, porque se estaba pensando, por ejemplo, un día con horario exclusivo para adultos mayores, y después para el resto de la gente, y al otro día el resto. Pero los 5 votos, pero si usted me dice que se están planteando la idea, porque eso no la había escuchado las otras, pero si usted me dice que hay algunas personas que están planteando la idea de un día gobernador municipal, el otro día constituyente, yo encuentro que eso es una locura, porque obviamente la gente no se va a dar el trabajo de ir 2 días a votar. Claro. Tendría que ser
por grupo etario, por edad de contagio, todos los votos. Y al otro día, domingo, todos los votos del resto. Ahora, hay algunos que plantean un domingo y otro domingo. Exacto. Y se habla de custodia de los votos con la policía, qué sé yo, un mecanismo de mantener en custodia las urnas, claro, etcétera, que también es algo engorroso, porque estaríamos por primera vez en una elección en espera. Entonces, de un lunes al viernes, yo no digo que vaya a haber fraude, no, en este país no tiene cultura de eso, pero de un lunes a viernes las urnas ahí es como complicado y se puede prestar para suspicacias, porque obviamente no es seguro políticamente y no es seguro jurídicamente tampoco. Entonces, yo encuentro que lo lógico es sábado y domingo todas las elecciones, o lo que usted plantea, que sería la otra opción, un sábado una elección y el domingo la otra. Pero el problema es lo que usted dice, porque yo voy a votar, y si no quiero votar por la otra, no voy. Claro. Y esto obviamente va a atentar contra la participación. Eso, cualquiera sea el mecanismo, eso desgraciadamente lo tenemos que tener claro, porque justamente tenemos pandemia por una parte, y tenemos este otro escenario que nos lleva a la pandemia, más el problema de la crisis de legitimidad política que tenemos que ser capaces de entender que vamos a tener un problema de participación. No porque los que somos candidatos no podamos convocar, es que además de la poca credibilidad del sistema político, tenemos la pandemia. Entonces es difícil convocar, porque obviamente tiene uno que hacer las campañas en forma telemática. Los que se atreven a hacerla presencialmente son fuentes directas de contagio en cualquier momento. Entonces esa es una realidad a la que el sistema político se ha tenido que acomodar, y bajo esas circunstancias tenemos que estar dispuestos a presenciar ese escenario. Y si las ofertas electorales no son muy creíbles, podemos aspirar hasta una alta abstención. Yo espero que la gente, por lo menos para el proceso constituyente, vaya a participar, porque yo entiendo que para eso fueron los movimientos, y ese es el proceso más importante. Aunque ellos, como ya lo he dicho anteriormente, no pedían una nueva constitución, pedían derechos y normas sociales que, al parecer ahora, por lo que ha dicho el presidente ayer en Canal 13, va a empezar de a poco a tocar el tema. Pero hay que dejar claro que la posición de las reformas sociales todavía se echan de menos, y eso era lo más importante. Bien, Nelson, agradecerte el haber estado con nosotros acá en Vox Populi para exponer tus ideas, ¿cierto?, como candidato a constituyente. Muchas gracias, que tengas una excelente jornada. Gracias a usted, hasta luego. Ahí estamos conversando con Nelson Vidal, candidato constituyente de la Democracia Cristiana. Y junto con despedirlo a él, les invito a separarnos un breve instante para volver inmediatamente con nuestra próxima invitada. Vamos a conversar de derechos de la infancia con la Oficina de Protección de Derechos de la Gobernación Provincial de Magallanes.